En este vídeo comenzamos el tema 6 dedicado a la producción y para ello estudiamos varios conceptos previos. Comenzaremos definiendo qué es un proceso productivo. La producción es un proceso de transformación de unos factores productivos, que también denominamos inputs por su término en inglés, para obtener un determinado producto, también llamado output por el término anglosajón. En esta definición hay que destacar varios conceptos como son inputs, output, productor o empresario y proceso de transformación. Pasemos a comentar cada uno de ellos. Los factores productivos son esos ingredientes necesarios para poder producir un bien. Entre los tipos de inputs considerados habitualmente destacan el factor tierra, que, aunque menos importante en la actualidad debido al pequeño porcentaje que representa el sector primario, que es muy intensivo en el factor tierra, sí que este factor sigue teniendo relevancia, por cuanto no deja de ser un factor limitado o escaso. El factor trabajo, comprendido en su sentido más amplio, es decir, incluyendo el capital humano en su más amplia acepción. Otro factor productivo habitual es el factor capital, tanto el financiero como el físico. El capital financiero hace referencia a los recursos monetarios precisos para financiar una actividad empresarial, y el capital físico hace referencia a elementos materiales como naves, maquinaria, vehículos o equipos informáticos. Por último, otro factor productivo son las materias primas que debemos utilizar para obtener un producto a partir de la transformación de estas materias primas. En el modelo que vamos a desarrollar en esta parte de la asignatura, consideramos únicamente la existencia de dos factores productivos, trabajo y capital. En el proceso productivo, la actividad de transformación afecta a la naturaleza de los bienes. Por ejemplo, la actividad de una empresa química que, a partir de ciertos compuestos químicos, los combina para obtener un nuevo producto. O en el ejemplo que poníamos de nuestra fábrica de automóviles, a partir del acero, plásticos, caucho y otras materias primas, se obtiene un nuevo producto que es un vehículo. Sin embargo, la actividad de transformación también se puede referir a otros aspectos como la localización espacial de los bienes. Por ejemplo, el transporte de los coches que fabricamos en nuestra planta hasta los concesionarios de automóviles donde se exhiben y venden. Pues ese proceso de transporte desde nuestra planta hasta los concesionarios es también un proceso productivo de transformación. Y la transformación también puede afectar a la localización temporal de los bienes. Por ejemplo, las actividades de almacenamiento o estocaje también representan un proceso productivo. El actor principal del proceso productivo es el productor, el empresario, o que también denominaremos en otras ocasiones como empresa, y que se define como aquel agente económico que contrata factores productivos en los mercados de factores, es decir, demanda factores. Visto en forma de diagrama, el empresario acude a los mercados de factores donde demanda unas determinadas cantidades de trabajo y capital y paga por ellos unos precios que son los de esos factores. La cantidad de factor trabajo la representaremos con la letra L mayúscula, que es la inicial del término labor en inglés. Y el precio del trabajo, es decir, el salario, lo representaremos por la letra minúscula W, por la inicial de wages en inglés. La cantidad de factor capital la representaremos con la letra K mayúscula y el precio que se paga por el uso del capital es R, que es el símbolo que se suele utilizar para el tipo de interés, ya que en definitiva el capital se remunera a un tipo de interés y por lo tanto ese es su precio. Entonces, este empresario transforma estos factores productivos en bienes o servicios en lo que conocemos como proceso productivo. En esta fase, la pregunta a la que se enfrenta el productor es cómo producir, es decir, qué cantidad de factores debe demandar. Esta decisión va a depender tanto de cuestiones técnicas, es decir, la tecnología disponible, como de cuestiones económicas,
en concreto, cuáles son los precios de los factores. Con los bienes o servicios que el empresario obtiene del proceso productivo, se satisfacen las necesidades de los consumidores. Y, por lo tanto, lo que hace el empresario es ofertar esos bienes o servicios en los mercados para venderlos a los consumidores. En el mercado habrá vigente un precio del bien, que es ese bien que deseamos vender, y el precio del bien lo representaremos por la letra P mayúscula, igual que los precios que veníamos utilizando en la teoría del consumo. En definitiva, los precios son el mecanismo a través del cual consumidores y productores llegan a ese acuerdo por el cual se intercambian bienes y servicios. La cantidad de producto que oferta cada empresario individual la representaremos por la letra Q minúscula. En nuestro modelo básico vamos a considerar que nuestro empresario solo produce un bien, por lo que no será necesario ni preciso utilizar subíndices en las cantidades, como sí ocurría con el consumidor que debía elegir entre distintos bienes. En esta fase, la decisión del empresario será cuánto debe producir, lo cual dependerá, por una parte, de la demanda de mercado, representada por la curva de demanda agregada que obtuvimos en el tema 5, y, por otra parte, del tipo de competencia a la que se enfrente el empresario, es decir, según el tipo de mercado, ya sea de competencia perfecta, oligopolio o monopolio. Según el tipo de competencia, se estudiará en Microeconomía 2 que el precio del producto se determinará de una manera u otra. Todo este proceso productivo tiene como finalidad para el empresario la maximización de su beneficio. El empresario se plantea este problema de optimización, que es la maximización de su función de beneficios. Estos beneficios se definen como la diferencia entre ingresos y costes, que no es otra cosa que la definición puramente contable de beneficio. La función de ingresos será el producto de precio de venta del bien por la cantidad vendida de dicho bien. Y los costes corresponderán a los costes de producción, es decir, las cantidades que demandamos de cada factor productivo, L y K, multiplicadas por el respectivo precio de cada uno de estos factores, W salario y R tipo de interés o precio del factor capital. A continuación, enunciamos los supuestos del modelo básico de la teoría de la producción y los dos horizontes temporales de decisión en los que puede encontrarse un empresario. En cuanto a los supuestos de este modelo, vamos a ver que son más sencillos de comprender que los de la teoría del consumo. El primer supuesto es que el objetivo de la empresa es maximizar el beneficio, que ya hemos definido en la transparencia anterior como la diferencia entre ingresos y costes, y donde el ingreso es el precio de venta multiplicado por la cantidad que se vende, y los costes de producción es el producto de cada una de las cantidades demandadas de factores multiplicadas por el respectivo precio de cada factor. Podemos pensar que este supuesto es lo suficientemente general como para ser aceptado. Sí que es cierto que una empresa no en todo momento tiene por qué tener como objetivo la maximización del beneficio. Por ejemplo, si una empresa quiere entrar en un nuevo mercado, su objetivo será la maximización de su cuota de mercado y el beneficio quedará relegado a fases posteriores. También podemos poner como ejemplo la existencia de empresas que, en general, no tienen como objetivo la maximización del beneficio. Pensemos, por ejemplo, en las llamadas empresas de inserción laboral, cuyo objetivo no es la maximización del beneficio, sino la inserción en el mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social. El segundo supuesto que establecemos es que la producción es simple. Esto quiere decir que cada empresa produce un único output, un único bien. También suponemos que tanto las cantidades de factores como de producto son cantidades perfectamente divisibles. ¿Por qué necesitamos este supuesto? Porque para el razonamiento analítico que vamos a realizar en teoría, será preciso utilizar el cálculo diferencial, para lo cual necesitamos que las variables se comporten de forma continua y por lo tanto que sean perfectamente divisibles.
Este supuesto implica, por ejemplo, que podemos contratar 1,5 trabajadores, media máquina o producir 2,3 coches. ¿Es por lo tanto este supuesto razonable? Pues aunque con los ejemplos que acabo de poner pueda parecer lo contrario, este supuesto sí que es razonable. Pensemos, por ejemplo, que el factor trabajo es divisible porque lo que se contratan no son personas enteras, sino tiempo de trabajo. De hecho, hay personas que trabajan a tiempo parcial. De ahí que si decimos que contratamos a 1,5 trabajadores, puede ser que estemos contratando a una persona a jornada completa y a otra a media jornada, u otras combinaciones posibles. En el caso del factor capital, pensemos que hoy en día muchas empresas contratan el inmovilizado material mediante contratos de arrendamiento financiero o leasing. Esto les permite utilizar las máquinas u otros elementos de inmovilizado durante un tiempo determinado de días, por meses u otras medidas temporales que sí que son perfectamente divisibles. Y por eso podemos hablar de que contratamos media máquina. Y en el ámbito del output también podemos considerar que las cantidades son divisibles. De hecho, muchos bienes se producen en magnitudes divisibles, por ejemplo, los productos primarios o las commodities que se comercian en los mercados internacionales en toneladas. Y las toneladas son unidades perfectamente divisibles. Sí que es cierto que si hablamos, por ejemplo, de coches, es más difícil razonar en términos de 2,3 coches, como hemos puesto antes de ejemplo. Pero pensemos que nuestra empresa toma la decisión de producción para un año concreto. Esa decisión de producción sí que puede ser con cantidades decimales. ¿Por qué? Porque al finalizar el año, aparte de los coches que han sido completamente producidos y salen al mercado, habrá coches que estarán todavía en la cadena de montaje y que no habrán terminado de ensamblarse y que por lo tanto estarán a medio producir. Por lo tanto, en este caso también podríamos considerar válido el hablar de decisiones sobre cantidades producidas que sean divisibles. Otro supuesto del modelo es que todos los agentes son precioaceptantes. Es decir, que para las empresas, tanto los precios de los factores, salario y tipo de interés, como el precio del mercado al que venden el bien que producen, son variables exógenas del modelo y que no tienen ningún poder para determinar estos precios, sino que los determina el mecanismo de mercado de competencia perfecta. En nuestro modelo supondremos que nuestras incógnitas o variables dependientes son la cantidad a producir para maximizar el beneficio, es decir, Q minúscula, y también son incógnitas las cantidades de inputs que debemos contratar, L y K, para producir esa cantidad Q al mínimo coste posible. En cuanto al horizonte temporal en el que toma sus decisiones el empresario, en los dos últimos apartados del tema analizaremos cómo varía la producción al variar la cantidad de inputs que empleamos según nos encontremos en un horizonte temporal u otro. Los dos horizontes temporales en los que nos podemos encontrar como empresarios son el largo plazo y el corto plazo. Recordemos, como ya decíamos en el tema 1, que el largo plazo es aquel periodo de tiempo en el que en su toma de decisiones la empresa puede alterar las cantidades de todos los factores productivos. Por lo tanto, todos los factores son variables. El corto plazo será aquel periodo de tiempo en el que en su toma de decisiones la empresa no puede alterar la cantidad de alguno de los factores, pero sí la de otros. Por lo tanto, existen factores productivos tanto fijos como variables. En nuestro modelo, consideramos habitualmente que en el corto plazo el factor que se mantiene fijo es el capital, mientras que el factor variable es el trabajo. Este es un supuesto razonable, puesto que a la empresa le cuesta mucho más tomar decisiones sobre capital, por ejemplo, la decisión sobre si construir una nueva planta para ampliar la producción, que el tomar decisiones sobre el factor trabajo, es decir, sobre la contratación o despido de un determinado número de trabajadores. A continuación definimos el concepto de eficiencia técnica. Existen dos definiciones de eficiencia técnica que son equivalentes, pero que dependen del punto de vista.
la eficiencia técnica orientada al input y la eficiencia técnica orientada al output. En la orientación al input, diremos que un proceso productivo es técnicamente eficiente si no existe ningún otro proceso productivo disponible que sea capaz de producir la misma cantidad de producto con menos cantidad de algún factor y no más cantidad de los restantes factores. Es decir, aquel proceso productivo que minimiza las cantidades de inputs para producir una determinada cantidad de output. Por su parte, la orientación al output nos dice que un proceso productivo es técnicamente eficiente si no existe ningún otro proceso productivo disponible que sea capaz de obtener mayor cantidad de producto utilizando la misma cantidad de factores. Es decir, aquel proceso productivo que maximiza la cantidad de output dadas las cantidades de inputs a emplear. Vamos a poner un ejemplo numérico en el que un empresario quiere producir 10 unidades de producto y para ello puede optar por varios procesos productivos que utilizan distintas combinaciones de factores trabajo y capital. Se nos pide que determinemos qué procesos productivos son los eficientes técnicamente. Dado el enunciado del problema, fijémonos que la definición de eficiencia técnica a la que está haciendo referencia es a la orientada al input, que de hecho es la que más habitualmente vamos a utilizar en esta asignatura. En este ejercicio tenemos 5 procesos productivos posibles que vienen nombrados con las letras A, B, C, D y E. Cada uno de estos procesos productivos utiliza una combinación distinta de cantidades de factor trabajo y capital para producir 10 unidades de producto. Vamos a empezar tratando de detectar los procesos técnicamente ineficientes para descartarlos. Observemos que el proceso productivo B utiliza 4 unidades de trabajo y 3 unidades de capital para producir 10 unidades de output. La pregunta que nos tenemos que plantear es: ¿existe algún otro proceso productivo que permita obtener la misma cantidad de output y que utilice menos de un factor productivo, pero no más del otro factor productivo que el proceso B? Pues si nos fijamos, por ejemplo, con el inmediatamente inferior, con el proceso productivo C, este último utiliza la misma cantidad de capital que el proceso productivo B, pero utiliza 2 unidades menos de factor trabajo. Por lo tanto, podemos concluir que el proceso productivo B es técnicamente ineficiente. Observemos a continuación el proceso productivo D, que emplea 2 unidades de trabajo y 4 unidades de capital para producir 10 unidades de output. Si lo comparamos con el proceso productivo, por ejemplo, también con el C, como hemos hecho antes, observamos que emplea la misma cantidad de factor trabajo, pero una unidad más del factor capital. Por lo tanto, el proceso productivo D también es técnicamente ineficiente. Pasemos ahora al proceso productivo A, que para obtener 10 unidades del producto utiliza 3 unidades de trabajo y 2 de capital. Si tratamos de encontrar otro proceso productivo que no esté descartado ya anteriormente como ineficiente y que sea comparable con él, no podemos encontrarlo. De hecho, fijaros que si lo comparamos con el proceso productivo C, observamos que este último utiliza una unidad menos del factor trabajo, pero utiliza una unidad más de factor capital. Por lo tanto, estos procesos productivos no son directamente comparables. Y si comparamos el proceso productivo A con el proceso productivo E, también nos ocurre lo mismo, que el proceso productivo E utiliza 3 unidades menos de capital, pero utiliza más unidades de trabajo, por lo que tampoco son procesos productivos que sean comparables. Esto nos permite concluir que, con la tecnología disponible en este momento, el proceso productivo A es técnicamente eficiente y en concreto es intensivo en factor trabajo. A continuación,
Si tomamos el proceso productivo C y lo comparamos o lo intentamos comparar con el único que no ha sido ya descartado, que es el proceso productivo E, vemos que tampoco son directamente comparables, ya que el proceso productivo E utiliza menos unidades de capital, pero más trabajo, por lo que estos dos procesos productivos no son comparables. Y en este caso concluimos también que el proceso productivo C es eficiente técnicamente. En este caso, este proceso productivo frente al anterior es intensivo en capital. Y ya por último, solo nos queda clasificar el proceso productivo E, que ahora ya sí que no es directamente comparable con ningún otro que no haya sido ya descartado, por lo que será técnicamente eficiente y en este caso, si observamos la cantidad de input trabajo que emplea, podemos concluir claramente que es intensivo en trabajo frente a los otros procesos productivos. Es importante destacar que un empresario racional nunca va a escoger un proceso productivo que sea técnicamente ineficiente. No tendría ningún sentido económico. Ahora bien, ¿este supuesto se cumple normalmente? Bueno, todos conocemos casos de empresarios cuyos procesos productivos son claramente mejorables y que no trabajan de manera eficiente. En muchos casos, esto puede ser debido a desconocimiento, a falta de capacidad o a la no disponibilidad de la tecnología necesaria. Por lo que, de manera consciente y racional, sí que es cierto que un empresario no va a elegir a propósito un proceso productivo que sea técnicamente ineficiente. Los procesos productivos que en un determinado momento son eficientes técnicamente no tienen por qué serlo siempre. Si se produce una innovación técnica, es decir, si surge un nuevo proceso productivo que permite obtener la misma cantidad de producto con menos cantidades de factores, automáticamente el proceso productivo que originalmente era técnicamente eficiente dejará de serlo. En nuestro ejemplo, consideremos qué ocurre si, debido a una innovación técnica, surge un nuevo proceso productivo llamado F que permite producir 10 unidades de producto a partir de la utilización de 2 unidades de trabajo y 2 unidades de capital. ¿Seguirán los procesos productivos A, C y E siendo técnicamente eficientes? Bueno, pues si comparamos el proceso productivo F con el proceso productivo A, el proceso productivo A dejará de ser eficiente técnicamente porque fijaros que emplea la misma cantidad de capital que F, pero una unidad más de trabajo. El proceso productivo C también dejará de ser eficiente técnicamente, porque emplea la misma cantidad de trabajo que F, 2 unidades, pero una unidad más de capital. En cambio, el proceso productivo E sí que seguirá siendo eficiente porque, aunque utiliza más unidades de trabajo que el proceso productivo F, emplea menos unidades de capital, por lo que no son directamente comparables. De tal forma que en este caso, al producirse una innovación técnica, los procesos productivos que terminarían siendo los eficientes técnicamente serían el E y el F. También podemos plantearnos qué ocurre si se introduce una restricción de horizonte temporal. Hasta el momento en el ejercicio, tanto la cantidad empleada de trabajo como la de capital podían variar. Pero, ¿qué ocurre si el empresario se encuentra en el corto plazo y no puede cambiar la cantidad demandada de capital y esta es fija e igual a 3? Una observación antes de continuar con la resolución del problema. Una cuestión de notación. Y es que generalmente cuando la cantidad de un factor sea fija por encontrarnos en el corto plazo, la denotaremos con una barra horizontal sobre la cantidad del factor que es fijo, como la transparencia que aparece K barra. Volviendo a nuestro ejemplo. Si el capital es fijo igual a 3 unidades, de todos los procesos productivos considerados ya solo serán factibles los que usen esa cantidad de capital, es decir, los procesos productivos B y C. Y al comparar ambos, concluimos que el proceso productivo C será en este caso el único técnicamente eficiente. Pasemos a continuación a estudiar otro concepto fundamental,
la eficiencia económica y que trataremos en mucha más profundidad en el tema siguiente, en el tema 7. Diremos que un proceso productivo es económicamente eficiente si, siendo eficiente técnicamente, permite obtener la misma cantidad de producto a un menor coste. Fijémonos que un proceso productivo técnicamente eficiente no tiene por qué ser económicamente eficiente, pero todo proceso económicamente eficiente sí que es técnicamente eficiente. Es decir, la eficiencia técnica de un proceso productivo es una condición necesaria, pero no suficiente para que éste sea económicamente eficiente. Pero la eficiencia económica de un proceso productivo sí que es condición suficiente para que ese proceso productivo sea técnicamente eficiente. Cabe destacar que un proceso productivo que para unos precios de los factores es el económicamente eficiente, para otros precios de los inputs puede dejar de serlo. Veamos con un ejemplo numérico de qué estamos hablando. Volvamos al problema que teníamos en la transparencia anterior, en el cual inicialmente teníamos 5 procesos productivos, A, B, C, D y E, de los cuales habíamos concluido que 3 de ellos, el A, el C y el E, eran eficientes técnicamente. A continuación, analizaremos cuál o cuáles de estos procesos productivos, además de ser los técnicamente eficientes, lo son también económicamente. Para lo cual necesitamos calcular el coste de producción asociado a cada proceso productivo, y ello implica conocer los precios de los factores. El enunciado del ejercicio nos da que el salario es de 4 unidades monetarias y el tipo de interés de 2. Por lo tanto, el coste de producir 10 unidades de producto con el proceso productivo A será el producto de la cantidad empleada en dicho proceso de cada uno de los factores productivos multiplicado por el precio respectivo de cada input. Es decir, 3 unidades de trabajo por el salario, que es 4, más 2 unidades de capital por el tipo de interés, que es 2. Por lo tanto, 16 unidades monetarias. De la misma manera, realizando el mismo cálculo, el proceso productivo E tendrá un coste de 18 unidades monetarias y el proceso productivo C tendrá un coste de 14 unidades monetarias. Observamos que el mínimo coste para producir 10 unidades del bien lo tiene el proceso productivo C. Por lo tanto, este será el económicamente eficiente. Fijaros que al compararlo con el resto de procesos productivos, el proceso C es el más intensivo en capital. Y dados los precios de los factores, el capital es relativamente más barato que el trabajo. Por lo tanto, es totalmente coherente que hayamos obtenido que este proceso productivo, el C, es el económicamente eficiente, ya que el factor en el que es intensivo es relativamente el factor más barato. Pero ¿qué ocurre ahora si cambian los precios de los factores y se reducen los salarios a 1 unidad monetaria, pero el tipo de interés sube a 3? Al cambiar los precios de los factores, tenemos que recalcular los costes de producción asociados a cada proceso productivo para comprobar ahora cuál es el proceso productivo económicamente eficiente. Con los nuevos precios de los factores, el proceso productivo A tendrá un coste de 9 unidades monetarias para producir esas 10 unidades de producto. El proceso productivo C tendrá un coste de 11 unidades monetarias y el proceso productivo E un coste de 7 unidades monetarias. Con estos nuevos precios, el proceso productivo C ha dejado de ser el económicamente eficiente y el proceso productivo E es ahora el económicamente eficiente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues observemos que el proceso productivo E es el más intensivo en trabajo y que el precio del trabajo, es decir, el salario, ha bajado mucho de 4 unidades monetarias a 1 unidad monetaria,
mientras que el precio del capital ha aumentado. Por este motivo, el proceso productivo que es más intensivo en trabajo se ve beneficiado de esta disminución en el precio relativo de dicho factor. A los aspectos técnicos de la producción, es decir, a la eficiencia técnica estudiada en la transparencia anterior, dedicaremos todo el tema 6, tratando de responder a la primera parte de la pregunta de cómo producir. Y a los aspectos económicos de la producción, es decir, a la eficiencia económica, dedicaremos todo el tema 7, terminando de responder a esa pregunta de cómo producir al mínimo coste.